Estimado César Pilatazzi, gracias por estar con nosotros. Salude a la audiencia y una pregunta que nos surge al encontrarlo nuevamente a usted en esa actitud, en esta entrevista, pero también en la vida presencial cotidiana real es, ¿qué le motiva a usted mantenerse en su coherente con su pensamiento y sobre todo en el campo y en la lucha en el que se encuentra? Adelante, por favor, César, saluda a la audiencia. Buenos días, estimados a todos y todas en Aviala Soberana, que están sintonizándose esta mañana Radio La Voz de los Pueblos, Radio La Victoria. Así es, con un saludo y un abrazo desde aquí, de Ecuador, desde el territorio de la cultura Cayambi. Pues en realidad es un momento de coyuntura muy importante para movimientos sociales en Aviala. Entonces tenemos mucha expectativa con respecto a este tercer encuentro que entiendo que todas las delegaciones están preparándose para poder participar y encontrarnos en este espacio importantísimo de Aviala. Muchas gracias, César. La pregunta que le hacía era, ¿qué motivaciones tiene César Pilataxi? Puesto que sí vemos que ya, digamos, va caminando en la vida y se mantiene perseverante, puesto que también hay muchos defensores, luchadores que surgieron en su juventud con sueños de transformaciones, pero por alguna razón, ya sea biológica o ideológica, recularon, es decir, se frustraron y ahora viven en el silencio. ¿Qué le motiva a usted mantenerse vigente en la lucha? Sí, bueno, para nosotros, sobre todo quienes hemos venido soñando la liberación de los pueblos indígenas, la justicia para los pueblos indígenas, pues no perdimos la esperanza. Seguimos viendo que es necesario en estos tiempos cada vez más o nos exige cada vez más organizarnos, de articularnos, de compartirnos nuestro trabajo, la experiencia que hemos vivido, nuestros sueños. Queremos igualmente seguir compartiendo, haciendo caminar por todo Abya. Así es que uno de los aspectos más fundamentales, más cruciales para nosotros, los pueblos indígenas, seguimos sufriendo la colonización, la neocolonización, es decir, la defensa de nuestros territorios. Territorios es importante para nosotros donde organizamos, donde hacemos la vida, donde hacemos nuestra relación con nuestra Pachamama. Por eso es fundamental la defensa de territorios. Ahora que las empresas transnacionales están empeñados cada vez más a remitir los territorios de los pueblos indígenas para seguir explotando el petróleo, la minería, la madera. Entonces, es por eso, y sobre todo el agua. Ahora que estamos viviendo una situación bastante difícil, al menos acá por los territorios, estamos sufriendo mucha sequía y eso ya son efectos del cambio climático. Así es que estamos muy preocupados. Por eso es importante y tenemos esta expectativa, esta esperanza de seguirnos organizando y seguirnos trabajando sin perdernos este sueño de justicia y la liberación de los pueblos indígenas sobre todo. Así es que la defensa de los recursos naturales es fundamental en la actualidad. Las guerras que están viviendo y todas las intervenciones que están haciendo es justamente el control por los recursos naturales. Y por eso es importante nuestros territorios. Así como también en estos territorios encontramos la biodiversidad, que es fundamental, biocultural. Entonces, por eso creemos que es importante de seguirnos organizando, fortaleciendo nuestras organizaciones. No se diga además todavía, luego de que hemos sufrido el desconocimiento, el debilitamiento, el de minimización, el de ignorar nuestras sabidurías, nuestros conocimientos, que es fundamental. Actualmente las universidades están algunas empeñadas en seguir investigando y articular al proceso académico. Eso nos parece muy fundamental. Por lo, eso por un lado. Por otro lado, asimismo, uno de los aspectos que es una riqueza muy importante en Abya, la cultural, la diversidad de lenguas. Eso hace que también
que nosotros nos sigamos perviviendo en el tiempo y en el espacio. Así es que por eso tenemos esta gran esperanza de que podamos seguir compartiendo estos sueños en estos encuentros que nuestros hermanos están haciendo todo el esfuerzo, ¿no? Por otro lado, asimismo, al menos nosotros tenemos en la Constitución los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y naciones. Así es que eso es fundamental. Ahora, las transnacionales, los saqueadores, la derecha, se han dado cuenta que entregar derechos comunitarios, derechos de los pueblos, sentido que como para los intereses de ellos es como un obstáculo. Por eso se encuentran empeñados intentando que se desmembrar, intentando saquear de la constitución política del Estado. Por eso es fundamental para nosotros. No se diga sobre todo, esperamos de que, o tenemos la esperanza de seguir fortaleciendo el sistema organizativo comunitario, colectivo, que eso es la diferencia de nosotros con otras formas de organización. Nosotros tenemos en el corazón, esa forma de sentir, esa forma de organizar, esa forma de compartir en comunidad. Entonces, así es que por eso es fundamental en los actuales momentos de seguirnos organizando. Y asimismo, César Pilataxi conversando con www.radiovictoriagt.com justamente en previas horas, días antes de arribar hacia la ciudad de Guatemala, donde se realizará el tercer encuentro continental de pueblos, movimientos y comunidades en resistencias creativas y nos está narrando cuáles son las motivaciones para venir desde tan lejos y encontrarse con otras voluntades, con otras presencias, con otros sentipensares que también están en lo mismo, pero claro, aislados en el cerco de los estados nacionales, por un lado peruanos, por otro lado bolivianos, por otro lado ecuatorianos, uruguayos, haciendo esfuerzos, pero en este encuentro, todas y todos, rompiendo todas las fronteras posibles, vamos a encontrarlos. César, mencionas bastantes razones del por qué usted está haciendo y su movimiento Causa y al cual también ustedes pertenecen, CONAIE, está haciendo este esfuerzo por trasladarse para aquí. La pregunta también es, ayer hablábamos con uno de los entrevistados de Colombia y decían, es que en Ecuador la mayoría de la población es indígena y eso no coincide con la realidad, según datos oficiales, que también, del cual también hay que dudar, no llegan al 8% de la población ecuatoriana, el total de originarios en el caso del Ecuador, si no estoy mal informado. La pregunta es, ¿qué hace que muy a pesar de que tienen minoría demográfica allí, minoría poblacional allí, se han constituido en los últimos tiempos en una potencia no solamente social, sino también política, pero sobre todo cultural, civilizatorio en ese Ecuador? ¿Qué es la razón y cómo se llegó a eso, estimado César? sí, efectivamente, bueno, claro, los datos oficiales o las estadísticas oficiales del Ecuador, claro, nos muestra que los indígenas somos solamente el 7 o 8%, pero de acuerdo a nuestras estadísticas, nosotros estamos sobre 45-50% de pueblos indígenas. Es algo curioso para mí al menos, y siempre hago la pregunta a mis hermanos, no, diciendo de que cuando constituyó la República del Ecuador, entonces, en esos tiempos, ¿no? La población hablante de la lengua, estoy hablando solamente de la lengua quichua y no se diga otras lenguas que hasta ese entonces se ignoraba o desconocíamos hasta nosotros. Entonces, el Estado ecuatoriano y la República del Ecuador se fundó con más del 90% de hablantes. Es decir, solamente el 10% era hablantes de castellano. Entonces, claro, o sea, cometieron etnocidio, ¿no? Tratando de exterminar la lengua y de esa manera para tratar de hacer que mostrarles como blanqueamiento de que en el Ecuador los pueblos indígenas se han ido exterminando. Entonces le digo, de ahí para acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó los quichua hablantes? ¿Qué pasó los shuar hablantes? ¿Qué pasó los afique hablantes? ¿Qué pasó todas las lenguas que los pueblos indígenas hasta ese entonces hablaban? ¿Y ahora dónde están esos? Pregunto, de un momento al otro, qué es lo que ha llevado a la transformación? ¿Qué es lo que nos pasó? Entonces, por eso, la razón al menos de nosotros, que es una cuestión, un conflicto político, el de
el de llevar adelante el proyecto político. Muchas veces no los debatemos a profundidad desde la concepción o desde una posición política. Muchas veces creemos que hablar de la plurinacionalidad es simplemente tal vez una cuestión de tal vez fanatismo, cosas por estilo, tal vez suena bonito. No, aquí la razón del Ecuador, la plurinacionalidad, es de seguirnos resistiendo, el seguir incrementando la lengua o los hablantes de lenguas nativas. Entonces, eso es la razón. Y otra de las razones que nosotros seguimos luchando en el Ecuador, sobre todo en toda Abya Yala, ¿no? Los países formaron con todo este estigma patriarcal y racista, discriminador. Entonces, hasta ahora no termina. Cuando los pueblos indígenas o algún compañero dirigente indígena ha formado y está capacitado para gobernar, entonces siempre sacan estigmas de que somos ignorantes, somos quizá, somos vandálicos, somos menores todavía. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Por eso la necesidad de que no solamente en Ecuador, sino en todos los estados que nos han puesto límite en este gran mama Aviala, a nosotros nos han fragmentado. Y siempre la estrategia de los grandes, de los colonizadores, es fragmentarnos, de tender redes para que nosotros caigamos en algunos temas que muchas veces a nosotros no nos corresponde debatir. Así es que en esta vez esperamos, al menos en la agenda, en nuestro encuentro, sea desde nuestras necesidades, nuestras situaciones, desde nuestra problemática histórica que vivimos arrastrando. Entonces, por eso es necesario nuestra articulación. Y aquí seguimos resistiendo. Y muchas veces nos da mucha pena, ¿no? De que la gente a veces cae en fanatismo electoral y terminamos dando votos a los que nos dominan, nos empobrecen, nos colonizan, nos saquean, nos apropian, nos explotan. Qué lástima que muchas veces nos da. Entonces, por eso la necesidad de nosotros de seguirnos encontrándonos, de seguirnos conversando, de seguirnos compartiendo, hermanándonos cada vez más, no acorazonando, como dicen en el Ecuador los hermanos colombianos igualmente. Entonces, eso es importantísimo. Por eso seguimos nosotros resistiendo, luchando, y no solo resistiendo, sino también proponiendo, haciendo y demostrando, ¿no? De todo nuestro, de que es posible otra forma de naciones, otra forma de estados. Entonces, eso sí es posible. Por eso seguimos teniendo la esperanza de seguir luchando. Muchas gracias, César Pilataxi, conversando con www.radiovisiteragt.com, pero también estamos transmitiendo a través del TikTok. Saludos a todos nuestros amigos que nos están mirando en el TikTok. Si manden por favor saludos también por ahí, pero también saludamos a nuestros seguidores en las redes sociales como Minca Comunicaciones, Alcarajo.org, también estamos con Radio Dignidad de Honduras, Codeca Guatemala, Avia La Soberana, y estamos conversando con César, porque él vendrá al tercer encuentro de Avia La Soberana que se realizará entre el 8 al 12 de octubre. En la primera parte habrá formación, conclusión del proceso formativo de colonialidad, plurinacionalidad, buen vivir. En la segunda parte habrá encuentros sobre comunicación decolonial, qué más podemos hacer juntos. Y en la tercera parte del encuentro veremos qué hacemos para consolidar más esto que César dice, encontrarnos, acorazonarnos, pero ya con unas apuestas más concretas, porque claro, si seguimos separados, ya sea a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, incluso a nivel de sentipensares cotidianos, van a seguir sometiéndonos, van a seguir anulándonos como mayorías demográficas, pero políticamente minorías. César, para ir terminando, al encuentro vienen organizaciones sociopolíticas, como por ejemplo en el caso de ustedes, Ecuador, con un movimiento con brazo político, en el caso de Colombia, el CRIC, un movimiento también con brazo político, en el caso de Rondas Campesinas del Perú, también con brazo político, porque acaban de crear su propio instrumento político, va a estar Codeca Guatemala, que también tiene su brazo político, van a estar los compañeros del movimiento de Bolivia, también que tienen su brazo político. La idea es ir consolidando una articulación sociopolítica
política, es decir, también de pensares, de propuestas políticas, qué le genera ello, porque muchas veces nos hemos quedado solamente en las luchas sociales, en las luchas culturales, pero lo político, que en buena medida son los que deciden la suerte de nuestros territorios, lo hemos dejado para que ellos decidan qué le genera esa posibilidad de encontrarnos sociopolíticamente. Sí, por supuesto, a veces en las organizaciones nos ha metido el cuento de que están prohibidos hablar, hacer política, están prohibidos de hacer su espiritualidad propia. Por eso siempre digo a mis hermanos, pues vean, no hay que tener miedo. Nosotros desde que nacimos tenemos la expectativa de vivir bien. Por lo tanto, hay que hacer la política. Si nosotros queremos superar de lo que nos han dicho, de lo que nos han hecho creer, hay que hacer la política para superar. La política es una ciencia, entonces hay que saberlos. Hacer política, eso es otra cosa que es importantísimo para entendernos la cuestión y el arte de administrar y de decidir a favor de quienes hemos sufrido el sometimiento. Así es que es fundamental, así que de esa manera el debate, el análisis y las conclusiones, como acaba de señalar, ojalá sean más concretas, como nosotros venimos haciendo nuestra propia economía, venimos haciendo nuestra escuela de formación propia, venimos haciendo nuestra propia universidad, bueno, medios de comunicación, por ahí algunos medios perdidos, pero también tenemos algunos medios de comunicación, ¿no? Y nuestro lenguaje sobre todo, nuestra lengua, nuestras expresiones, hay que seguirlos pues cada vez más, porque caso contrario, por supuesto, de pronto vamos a caer simplemente en un discurso, en una apología, eso ya no necesitamos, sino ya acciones concretas. Ojalá entonces las conclusiones, los acuerdos a los que nos arribaremos sería interesante, sería importante, no para cada uno de nuestros hermanos en el Abya Yala. Muchas gracias, César Pilataxi. Son 6:26. Le dijimos 20 minutos de su tiempo. Exactamente cerramos a los 20 minutos de haber iniciado esta conversada con César Pilataxi desde la Fundación Cauce, integrante del espacio de articulación en Ecuador, CONAIE, y al mismo tiempo aquí en Guatemala del espacio de Abya Yala Soberana de cara al tercer encuentro que se realizará el próximo octubre, de cuando el calendario marque de 8 al 12 del mes de octubre. Mañana volveremos a esta su pantalla con otro de los entrevistados que también participará en el encuentro. Hasta entonces, muchas gracias. Chao, chao.